Saludos a todos los que nos sintonizan en nuestro canal de YouTube, La Palabra de la Cruz. Estamos muy agradecidos siempre con Dios por su misericordia y por su bondad, por su amor. Hoy vamos a hablar algo sobre la renovación de la mente. El apóstol Pablo dice en Efesios 4:23, renovaos en el espíritu de vuestra mente. Y por lo general nosotros no vemos o no sabemos cómo hacer esta renovación práctica en nuestra vida, en nuestro acontecer. Hay tres elementos que debemos tomar en cuenta y dos son principales para darle paso al tercer elemento, es decir, es una secuencia de renovación. Lo primero que tenemos que entender en cuanto a la renovación es que muchas veces tenemos que abandonar lugares, sitios, topografía, para poder comenzar a renovar la mente. Esto ocurrió en la vida de muchos hombres de Dios y va a seguir ocurriendo en la vida de muchas personas. Mientras permanezcamos en el mismo lugar, aunque la renovación se intente, muchas veces no va a poder lograrse. No quiero decir que usted se tiene que ir de donde usted vive, donde usted está, para poder renovar la mente. Lo que quiero decir es que en muchos casos un cambio, una diferencia es lo que va a ir produciendo la renovación del ser humano. Cuando hay personas a las que Dios llama a cosas grandes, a cosas maravillosas, en la primera evidencia de que algo bueno, algo grande, algo maravilloso viene para la vida de una persona es el sacarlo de su entorno, el sacarlo de su lugar, el sacarlo de su comodidad, de su condición de comodidad. Es ahí donde uno ya puede ir percibiendo que Dios está haciendo algo con alguien cuando lo saca, ya sea voluntariamente o ya sea que Dios tenga que propiciar y generar, inducir la salida de una persona. Lo vimos en el caso de Abraham en Génesis, en el caso de José, el hijo de Jacob o de Israel, también en Génesis, y lo vemos también en el rey David. Vamos a ir tratando de desglosar estos tres elementos, cuyo primer elemento, ya lo dijimos, es la salida del lugar donde estás, del lugar donde te criaste, del lugar donde te formaste, del lugar de donde vienes. Es esa primera condición la que podemos ver. En Génesis capítulo 12, versículo 1, Dios le dice a Abraham que salga de su tierra y de su parentela. Obviamente, la primera condición de renovación mental da lugar a la segunda condición. Cuando salimos de nuestro lugar, de nuestro entorno, obviamente nos desprendemos y nos despegamos de personas que están en ese entorno. Y en función de esto comienza entonces la nueva vida, la nueva forma de ver las cosas, la nueva forma de interactuar. Si te vas de un país y en ese otro país se habla otro idioma, es evidente que vas a tener que aprender el nuevo idioma. ¿Qué es lo que pasa cuando decidimos toscamente, torpemente y de una manera contumaz permanecer en un lugar, en una condición, en un entorno? Lo que ocurre es que vamos a ser impregnados y aunque tengamos muchos deseos de cambiar, obviamente que el entorno va a seguir influenciando muchas de nuestras conductas. Entonces Dios propicia que cuando una persona comienza a desafiar su entorno y a querer producir cambios en su entorno desde él mismo, desde dentro de él, para afectar el entorno, obviamente que el entorno se va a resistir y la persona, Dios, va a tener que con el tiempo sacarlo. Es lo primero que podemos ver. La Biblia dice que no permanecerá o no prevalecerá la vara de la impiedad en la heredad. La heredad es un lugar, es un sitio del justo. No sea que los justos extiendan sus manos a la iniquidad. Cuando permanecemos mucho tiempo en un lugar y Dios ha querido sacarnos de ese lugar, porque ve que realmente tenemos el deseo de cambiar muchas cosas,
entonces Dios sabe que eventualmente esta persona va a copiar conductas o va a sentirse muy afligido en cuanto a conductas que él tiene que son diametralmente opuestas hacia los del exterior y viceversa. Las personas del exterior tienen conductas muy opuestas, conductas por lo general sin valores, inmorales y antiéticas, y esa confrontación entre lo que yo quiero ser y lo que mi entorno intenta hacer de mí, pues entonces Dios provee una salida. Esto en algunos casos, cuando Dios ve que la persona realmente tiene intenciones de cambio, de transformación. El apóstol Pedro dice, hablando de Lot, que el justo Lot, el apóstol Pedro lo llama el justo Lot, afligía su alma en Sodoma y Gomorra, viendo los hechos inicuos de ellos, viendo la conducta nefanda, la conducta inmoral que existía en Sodoma y Gomorra. Y Dios, por la aflicción, por la angustia de este hombre, decidió sacarlo. Lo más importante entonces es que cuando Dios quiere sacarnos también, uno, de dentro de nosotros mismos y de nuestras propias conductas internas. Dos, de los entornos que de alguna manera, por más que nosotros queramos cambiarlo, va a ser muy difícil. Entonces tenemos el primer elemento, la salida, o Dios saca a sus hijos de un entorno, de un lugar, cuando ya Dios ve, repito, que ellos tienen todo el interés de cambiar y que verdaderamente hay un cambio interno de parte de ellos. Esta es la primera renovación mental, el deseo de cambiar, el querer cambiar, luego comenzar a propiciar esos cambios y eventualmente la confrontación con el entorno va a producir que Dios entonces te saque o te lleve a otro lugar. Obviamente, al salir de un lugar, también te desprendes de las personas que rigen ese lugar. Y Dios le dice a Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre al lugar que te mostraré. Luego en Génesis capítulo 13, verso 14, dice la palabra que Jehová dijo a Abraham después que Lot se apartó de él, alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte y el sur, y al oriente y al occidente. Cuando Abraham sale con Lot y sale con Taré. Taré muere en el camino y Abraham sigue con Lot. Pero Lot era la última señal del entorno de las personas que rodeaban a Abraham de donde él venía. Tenía que haber un desprendimiento definitivo. Muchas veces vas a tener que desprenderte de personas que realmente no son conexiones de Dios. Y vas a tener que comenzar a fomentar, alimentar y a nutrir esas conexiones que sí son de Dios, pues son ellas, las nuevas conexiones de Dios, las que van a ir produciendo el tercer elemento de renovación. Dijimos que el primer elemento es salir del lugar, para muchos, no para todos, pero para la gran mayoría salir del lugar es de gran bendición. Dios bendice a los extranjeros, lo dice su palabra en la Torá. Dios los bendice. Cuando usted se va de un país a otro, usted va a prosperar, usted va a ser bendecido. Obvio, si usted va con las actitudes correctas, con la mentalidad de acuerdo a lo que dice la palabra. El segundo elemento es que hay que desprenderse de algunas personas. En estos dos elementos de la renovación mental van juntos. Al salir del lugar, también te desprendes de muchas personas. Por lo general es así. Para adquirir nuevos hábitos, para adquirir nuevos conocimientos, para adquirir nuevas relaciones que van a bendecir tu vida, porque esas relaciones son parte del andar, del camino, de aquel peregrinaje de tu vida, desde donde naciste, donde te criaste, donde te formaste, hasta el lugar donde Dios, cuando te va a bendecir. El tercer elemento que podemos ver aquí, lo vemos en Génesis 18:10. Dice la palabra en Génesis 18:10, entonces Dios le dijo, de cierto volveré a ti según el tiempo de la vida, y aquí que Sara, tu mujer, tendrá un hijo. Aquí habla de tiempo, tercer elemento. Primer elemento, lugar. Segundo elemento, personas,
de ese lugar. Dios le dijo a Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela, aléjate de toda esta cultura en la cual no voy a hacer lo que voy a hacer contigo. No porque no pueda hacerlo, sino porque tú no vas a permitir que yo lo haga y tú no vas a ser moldeado como yo quiero moldearte. Abraham sale, comienza un camino, y lo grande del andar no es la llegada, sino el mismo andar. Te enriqueces cuando andas, te enriqueces cuando partes, te enriqueces cuando peregrinas, vas enriqueciendo tu vida, vas adquiriendo tantas cosas que Dios quiere meter e insertar en tu espíritu. Y luego Dios le dice que en el tiempo de la vida la promesa de Dios se va a cumplir. Entonces tenemos los tres elementos. Primer elemento, salir del lugar. Segundo elemento, desprenderse de personas que no son conexiones de Dios para tu vida. Y tercer elemento, esperar el tiempo de Dios. No hay nada más glorioso para un ser humano que esperar el momento de Dios. Cuando el momento de Dios llega para tu vida, el momento en el cual te va a bendecir, te va a engrandecer, te va a mostrar que ha estado contigo aún desde antes de tu nacimiento, es el momento más glorioso de la vida del ser humano. También ocurrió con José, el hijo de Israel. Fue vendido, fue llevado a Egipto, fue esclavo y luego Dios lo fue levantando. El Salmo 105, 19 dice, hasta la hora que se cumplió su palabra. Aquí tenemos el elemento tiempo. Dios lo sacó de su entorno, lo sacó de su familia. José lo llevó a Egipto, lo llevó con otra gente, con personas que eran desconocidas. Y ahí Dios lo hizo fructificar. De hecho, Efraín, su hijo menor, que a la postre es el primogénito de Israel, se convirtió, o el nombre de Efraín significa Dios me hizo fructificar, significa fructificación. Y Manasés, el hijo mayor de José, significa Dios me hizo olvidar la casa de mi padre. ¿Por qué? Porque tenemos que romper con el pasado, tenemos que romper con aquello que queda atrás. Sí es cierto que esas cosas siguen estando dentro de nosotros de alguna manera, pero simplemente son resortes para impulsarnos a hacer aquello que Dios quiere que seamos. También le pasó al rey David. Él salió de Belén, sus hermanos Eliab, Abinadab y Sama, más nunca volvieron a aparecer cuando David reinaba. Solamente aparecieron en el capítulo 17 de Primera de Samuel, donde dice que ellos estaban siguiendo a Saúl. Dios hizo que David se rodeara de Jonatán, de los hijos de Sarbia, pero en ningún caso se rodeó de sus propios hermanos. Muchas veces tenemos que alejarnos de personas para poder que Dios haga lo que Dios quiera hacer en nosotros. En estos tres casos vemos los tres elementos: salida de un lugar, desprendimiento de personas que no son las conexiones de Dios para tu vida, y último, el tiempo de Dios para tu vida, en el cual se va a cumplir aquello que Dios diseñó desde la eternidad para ti. Así que bendiciones para todos los que están oyendo este video y viendo este video, y saludos hasta la próxima oportunidad.